En primer lugar, decirles que estamos emocionados con estar en esta carpa de la memoria, que estamos seguros y seguras de que va a haber justicia completa, Sandra. Para ese lado vamos. Sostenemos que la educación es un acto ético, político y pedagógico, y esta acción de tener esta carpa de la memoria hoy, acá, con estas voces, significa que vamos en el camino correcto, hacia la transformación del sistema educativo, pero también hacia el logro de la justicia. Y hay algo que decimos siempre nosotras en nuestra escuela, y lo conversábamos hoy con Tito, y es que no paramos hasta la victoria siempre, Sandra. Para ese lugar vamos. Pero sí, también les queríamos comentar que humildemente vamos a hacer un recorrido de las cosas que nos atravesaron en pandemia y que nos ayudaron a construir posibilidades para esta nueva escuela que se está gestando, justamente porque es una escuela en absoluto proceso de construcción, y estamos todos y todas y todes aprendiendo a formarla y a llevarla adelante. Nosotros creemos que tenemos algunas importantes experiencias para compartir y, como bien dijo la polaca, no puede haber post-pandemia sin pandemia, así que consideramos que era oportuno detenernos un momento en explicarles y en contarles cómo nos arrasó, cómo nos atravesó la pandemia en las escuelas primarias neuquinas, para después poder decirles qué cosas estamos haciendo en beneficio de nuestras infancias. Bueno, sumar a las palabras que dijo acá María, el agradecimiento, la posibilidad de poder compartir esto. La verdad es que reiterar e insistir con esta demanda que tenemos como sociedad y que en la escuela también aportamos, que es el pedido de justicia completa. Más teniendo en cuenta las últimas noticias, los últimos cambios que hay respecto a esta posibilidad del juicio a la cúpula policial, y eso es un aliciente para que lleguemos verdaderamente a esa justicia que todos necesitamos. Pensamos también en un título para esta charla y simplemente pusimos compartiendo procesos de discusiones pedagógicas, porque entendemos que la mirada siempre es situada, es contextuada, y desde ahí cada escuela lo que ha podido ir haciendo, resolviendo, tiene su valor, su importancia. De ninguna manera esto resulta algo prescriptivo, sino simplemente algunas líneas, algunas reflexiones que nos invitan a seguir preguntándonos y a seguir desafiándonos en la construcción de esa escuela que nuestras infancias merecen. En primer lugar, les queremos decir que estamos convencidos de que lo mejor que nos puede pasar es la escuela pública. La escuela pública, laica, gratuita, en la que nos encontramos todos y todas, y que estamos intentando todos los días que nuestros chicos y chicas puedan habitar la escuela, que no es lo mismo que estar, o que pasar, o que permanecer. ¿Cómo logramos que habiten las escuelas? Lo que les queríamos decir en primer lugar es que la pandemia, lo primero que nos trajo como una cuestión de fractura y de ruptura importante fue la falta de territorialidad, ¿no? Esto de que salimos todos de las escuelas, de las culturas que teníamos instaladas en nuestras escuelas, y tuvimos que pasar con esa educación, con ese intento de continuidad pedagógica, a otros ámbitos. Esta falta de territorialidad, como lo llamamos nosotros, empezó como a fracturar la cultura esa que ya teníamos en la escuela, y tuvimos que reaprender, reinventarnos y pensar en nuevas formas de llevar, de traer a esos chicos y chicas a un estado de educación, a un sostenimiento de la continuidad pedagógica, porque ese era el eslogan. Realmente había que hacerlo
y las escuelas estábamos operando prácticamente en el vacío, porque no sabíamos lo que se venía, no sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Pero teníamos dos posibilidades como agentes del Estado en este caso: tomar la pandemia como una posibilidad o quedarnos en la nada y no operar como instituciones educativas. Cambiamos el orden, pero... Veo. Sí, salió, pero vamos a continuar. Dice que también pensamos en que en ese contexto de la pandemia rápidamente se produjo una especie de domestización de la enseñanza, la escuela trasladada a la casa de cada uno de nuestros estudiantes. En este sentido, la escuela debió mantener su esencia, su función social a través de un cambio significativo y a veces absoluto en el cambio de soportes, pero no de su aspecto fundacional, la de la construcción de conocimientos. Por lo mismo, la escuela dividida en espacios diferenciados y haciéndose presente en cada docente debió mirarse, hacerse nuevas preguntas, reinventarse, irrumpir, recrear, aprender y enseñar formas tecnológicas, cambiar estructuras y sostener su calidad de la presencia en cada hogar. Bueno, a su vez, las familias y los docentes tuvimos que darnos a la feliz tarea, y digo feliz porque realmente fue así, de encontrar un mayor espacio de vinculación entre la comunidad y la escuela. ¿Por qué? Porque los docentes tuvimos que construir nuevos conocimientos y mediaciones pedagógicas, sentarnos a narrar, a detallar, a pensar juntos y juntas cómo íbamos a lograr escribir las ayudas necesarias para que nuestras familias pudieran en sus hogares enseñar, colaborar con estos procesos con sus hijos e hijas. No fue una tarea sencilla, realmente. En algunos aspectos parecía que volvíamos a la educación tradicional, porque para las familias era más sencillo trabajar desde los lugares en que nosotros habíamos aprendido y no en las nuevas pedagogías que las escuelas tratamos de imponer, de trabajar. Y bueno, se pudo lograr ese camino y a su vez nos encontramos con que se produjo una gran revalorización por parte de la comunidad de los que somos los docentes. Los docentes hacíamos falta en pandemia, las escuelas hacían falta en pandemia. Entonces, cada vez que las chicas, nuestros compañeros y compañeras escribían: familia, por favor, leer el texto y preguntale tal cosa, nosotros estábamos mediando pedagógicamente y estábamos haciendo escuela. Realmente fue sumamente importante y luego, a la vuelta, recibimos las bendiciones de los demás en el sentido de que qué bueno que es volver, qué bueno que es tenerlos, qué bueno que es tener docentes dentro de una escuela que nos puedan enseñar lo que venimos a aprender. Por otro lado, también veíamos que si bien existía una gran desigualdad social, la pandemia lo profundizó. Esa brecha digital que ya existía nos encontró en un escenario complejo y que generó aún más desigualdad. A pesar de eso, como escuela, nos reinventamos en los modos, en las maneras de llegar, para que justamente ninguno de esos estudiantes pueda quedar afuera. Pensamos en diversas estrategias, ¿no? Lo que fue trabajar con Zoom, lo que fue trabajar a través del WhatsApp, cuadernillos, en la ruralidad, programas de radio, distintas maneras que hubo que buscar para poder garantizar ese derecho social a la educación. Charlábamos con ella también que acá en Neuquén se dio la particularidad de los equipos supervisivos que trabajaron de manera conjunta con los equipos directivos, repensando, reformulando propuestas, proyectos, pero en aquel momento, recordemos, hacia el interior, estos cargos no estaban cubiertos. Y eso generó también mucha atomización en el trabajo que pudieron hacer las escuelas. En el interior, puntualmente, nosotros rescatamos mucho lo que fue el acompañamiento de ATEN,
¿sí? En lo que fue la figura de la vocalía gremial y en lo que fue la escuela de formación Carlos Fuentealba, con trayectos de formación que nos apuntalaron en ese rediseñar la escuela de ese momento. Entonces nos parece que es rescatable eso, y también está bueno explicitar ese abandono que sentimos por parte del gobierno provincial en muchas instancias. Allí también fueron los docentes, las docentes quienes estuvieron con colectas, juntando materiales, llevando, porque el módulo alimentario no se repartió con la regularidad que se decía. Allí también ATEN estuvo aportando con mercadería, con material didáctico para las escuelas donde hacía falta. ¿Por qué? Porque en realidad está en la preocupación de cada uno de los docentes el que nadie se quede afuera. Y la escuela es la que contiene, la que alberga, la que aloja y la que ofrece ese conocimiento común para que justamente allí surjan más oportunidades. Sí, agregando a lo que estaba diciendo Tito, realmente a mí me parece muy importante enfatizar el abandono del Estado. El abandono del Estado en esta época de tremenda crisis en la que los docentes, el sindicato, salimos a la calle a buscar a los alumnos que no estaban pudiendo llegar porque no tenían los recursos necesarios para participar de esta escuela o pseudoescuela. La pandemia trajo grandes desafíos para los equipos de gobiernos escolares, ¿no? Estábamos cada uno en sus casas, aunque ambos rompimos ampliamente todos los protocolos de pandemia, salimos cuando no se podía, con permisos, sin permisos, bueno, todo lo que no había que hacer lo hicimos en pos de mejorar las condiciones de nuestras infancias. Y como grandes desafíos tuvimos que generar grupalidad, que crear equipos de trabajo, que reunirnos en Zoom, en escuelas, en algún lugar, en la casa, para decir que era necesario trabajar de manera colaborativa. Ya no se podía trabajar solos, no se podía trabajar en islas, no podíamos pensar la educación de manera diferenciada ni fragmentada. De ese modo nos pudimos dar la posibilidad de crear nuevas oportunidades para los chicos y las chicas, que después se las vamos a ir contando. Sí, digamos que también en este contexto de pandemia, algo que rescatamos como positivo fue la centralidad de la enseñanza como un tema que atravesaba a los equipos directivos y equipos docentes, ¿no? Eso nos pareció que fue algo muy significativo. A pesar de la adversidad, por esta cuestión de resiliencia que tenemos nosotros y nosotras, esto me pareció muy valorable, ¿no? Porque no nos paralizamos, accionamos. Y la discusión de lo pedagógico que quizás venía teniendo algunos planteos concretos, discusiones, se profundizó en la pandemia por una cuestión de necesidad. Y pudimos abordarla, y eso también, pasada la pandemia, es algo que revalorizamos, lo que pudimos hacer, esos tesoros que nos dejó la pandemia, y también ahora el desafío es pensar cómo eso que nos dejó la pandemia, que fuimos capaces de hacer, que pudimos construir, cómo lo sostenemos en esta nueva escuela de la presencialidad, esta nueva escuela de la pospandemia, que nos negamos a que sea igual a la de anterior a marzo del 2020. Otra cosa de la que nos dimos cuenta fue que en esa etapa trabajamos con nuestros documentos curriculares, debimos priorizar contenidos, sacamos unos, tomamos otros, descartamos, pero nos dimos cuenta en ese proceso que realmente nuestros documentos curriculares no se ajustan a nuestra realidad educativa, ¿sí? Esa sola experiencia de tener que pensar en un contenido que pudiera trabajar la familia desde su casa de manera experiencial y que nosotros pudiéramos guiar desde un Zoom, por ejemplo, nos dio la pauta
de que ya nuestros documentos curriculares necesitan ser repensados, actualizados, con la búsqueda de nuevas formas. Y si ustedes nos preguntaran, ¿y cómo haríamos eso? ¿Cómo uno hace para atraer a los pedagogos? No sé, buscamos a los que más saben, ¿qué gente viene y nos construye los documentos curriculares? Y en realidad pensábamos con Tito hoy que los documentos curriculares los tenemos que construir nosotras, ¿no? ¿Cómo sería el asunto? Discusiones en escuelas, en zonas, en escuelas cercanas, en distritos, con nuestros supervisores y supervisoras, desde las bases hacia arriba, viendo lo que realmente se necesita. Realmente lo genérico no es lo común y no es lo que a todos les resulta beneficioso aprender. Entonces, bueno, un desafío pendiente para este momento de la pospandemia es volver a pensar los documentos curriculares. Y ahora venimos a la otra parte. No, en relación también a la cuestión curricular, en el tiempo de pandemia, algo que también nos obligó la circunstancia a seguir tensionando es la mirada que teníamos respecto de la evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Tuvimos que corrernos obligadamente de ese paradigma numérico, clasificativo, para pasar a mirar realmente el contexto de la enseñanza, las estrategias utilizadas y cómo cada uno de estos estudiantes había avanzado y valorando eso que había podido lograr, porque como docente muchas veces no pudimos garantizar todo el acompañamiento necesario. Entonces, bueno, esa evaluación uniforme, esa evaluación homogénea, tuvo que ser planteada, tensionada y ofrecer otros, ¿no? Y también en esos procesos buscar otros lenguajes que permitieran dar cuenta de los procesos de enseñanza, de los aprendizajes. Aparecieron los TikTok, aparecieron los videos, la utilización de las aplicaciones que el celular ofrece para que en una secuencia de fotografías con algún tema que incorporaban pudieran dar cuenta. O sea que también nos tuvimos que correr de eso y vimos también la necesidad que existe de mirar a nuestros estudiantes sus procesos de otra manera. Y para continuar, también les queremos contar que, bueno, tomamos por supuesto la pandemia como una oportunidad y trabajar en contextos tan complejos con chicos y con chicas no es sencillo, por supuesto. Muchos chicos y chicas venían ahora la vuelta a la escuela, el regreso, en un estado de suma vulnerabilidad. Pasaron cosas de gravedad en esas situaciones de cerramiento de las escuelas y nosotros decidimos que nuestras escuelas tenían que transformarse en lugares de bienestar. Significa que nosotros todos los días, nosotros, nosotras, nosotres, nos paramos en la puerta de la escuela a saludar y a darle la bienvenida a cada chico y chica, y si nos permiten que los abracemos, los abrazamos, y también abrazamos a las familias en primer lugar, porque sostenemos que llegar a la escuela, uno tiene que llegar a la escuela de la mejor manera, tiene que bienvenir a ese lugar para poder habitarla y para poder realizar un buen proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero no solamente lo hacemos con los alumnos, realmente decidimos que en esta grupalidad que se ha creado y en este trabajo colaborativo, también entre docentes, tenemos que pulir las diferencias, tenemos que centrar nuestra tarea en lo pedagógico, tenemos que querernos y tenemos que lograr que los ámbitos educativos sean alegres, sean positivos y sean lugares cuidados. Nos pareció significativa esta frase que la habíamos anotado y que dice que y una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste, ni siquiera estarás seguro si la tormenta ha terminado realmente. Aunque una cosa sí es segura,
Cuando salgas de esa tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. Y en ese sentido pensábamos como líneas de acción, como para seguir proponiendo discusiones. Insistimos en esto de que no es una cuestión prescriptiva, no es algo que está cerrado, al contrario, puede ser el puntapié para que esto se amplíe, se incorporen nuevas preguntas. Pensamos que algo que nos puede servir en esta escuela de la pospandemia es continuar poniendo en tensión nuestra identidad docente y desarrollar prácticas profesionalizantes. En este sentido, sostenemos que la formación docente es permanente y la construcción de saberes entre pares es fundamental. Surgen entonces algunos interrogantes que vuelven a interpelar las prácticas con mayor profundidad en esta nueva etapa. ¿Cuál es mi relación como docente con el conocimiento? ¿Pienso mi práctica pedagógica en contextos situados? ¿Qué relaciones construyo entre el adentro y el afuera de la escuela? ¿Cuál es mi rol docente como sujeto político, pedagógico? Y nos parece central profundizar esta idea de que la enseñanza es la especificidad de la escuela. También creemos que es necesario poner en tensión en cada contenido que vayamos a trabajar esto que se dice a veces tan libremente sobre la justicia curricular, ¿no? Hablamos de justicia curricular y realmente pensamos hacia adelante que tenemos que vincular temas de género, traer la ESI a la escuela, hacer proyectos transversales, armar proyectos educativos situacionales en que las voces de todos los miembros de la escuela estén incluidas en ese proyecto. Pensamos en escuelas absolutamente diferentes. Tito y yo creemos que a manera de proceso tenemos que romper con todo. Tenemos que romper con todo, la verdad es esa. Y romper con todo significa para nosotros y nosotres, que me cuesta un poco, pero vamos en camino por acá, estamos pensando y proyectando y trabajando ya en escuelas que trabajan solo por proyectos. Estamos rompiendo las aulas, estamos trabajando en talleres que son talleres con chicos y chicas de diferentes grados y de diferentes edades. Estamos pensando en la educación en talleres de arte, en talleres de juego, en talleres de construcción de conocimientos que rompan con la idea tradicional del aula como la conocemos. Estamos transitando por una escuela post-pandemia en la que no hay timbres, en que los chicos y las chicas deciden cuándo salen al patio, porque en realidad ese disciplinamiento ya no existe. Tenemos escuelas en que hay días en que nadie sale de los grados porque las propuestas se pensaron bien, bajo los intereses de los chicos y de las chicas, y hay días en que es una revolución, que estamos todos en el patio, por supuesto. Nos pasan esas cosas en las escuelas. Estamos en una escuela en que los libros, porque la pandemia fue muy virtual, muy del Zoom, muy del texto y del llamado telefónico, los libros están en los pasillos, los libros están en las galerías. Estamos volviendo a la escuela de leer los textos y de incorporarnos a una cultura digital, ¿por qué no? Pero siendo partícipes de una charla intergeneracional que nos sitúe nuevamente en el espacio escolar. Sumando también por ahí algunas cuestiones que tengan que ver con esa idea de romper esa escuela que la tenemos tan marcada como a fuego, que todo lo que logramos romper de esa escuela en la virtualidad, ahora pareciera ser que al volver a la presencialidad nos sentimos como chupados, absorbidos por esto de lo que siempre hicimos, sentimos, y estas cuestiones nos invitan a pensar, ¿no? Si pudimos romper con tantas cuestiones en la pandemia, ¿por qué no sostener eso? En esta idea tenemos un sistema homogeneizante, el graduado, y pensamos que si antes teníamos grupos heterogéneos, diversos,
esa heterogeneidad ahora se ha acentuado aún más. Entonces, ¿por qué no pensar en otros agrupamientos, según las necesidades y demandas de nuestros estudiantes? Pensar en agrupamientos dentro del ciclo, pensar en agrupamientos interciclo, pero romper con esa idea que tenemos que sí o sí un estudiante tiene que tener tantos años de edad, ir a tal grado y aprender tales contenidos. Eso es como un mandato que tenemos, que ahora es el momento de pensar que eso tiene que ser diferente. Es la oportunidad. Bueno, también en pandemia y ahora se fortalecieron las redes interinstitucionales. Fue muy importante para las escuelas contar con el hospital, contar con desarrollo social, contar con el sindicato, contar con la defensoría, contar con los centros de salud barriales, contar con las comisiones vecinales. Antes, en el 2018-2019, se hacían algunas intervenciones en ese sentido, pero la pandemia fue urgente, fue necesario hacerlo. Entonces, en este momento estamos recuperando esas relaciones que pudimos establecer en pandemia para tratar entre todos problemáticas comunes y también poder empezar a delegar algunas situaciones que les pasan a nuestros alumnos y alumnas para poder también centrarnos en la cuestión pedagógica. Algo también muy importante para nosotros, lo charlábamos hoy con el compañero, es que el nivel primario es un nivel, creemos nosotros, podrían no estar de acuerdo, pero es el sistema que está más desprotegido, ¿no? Nuestro sistema primario no tiene preceptores, no tiene gabinetes psicopedagógicos, tenemos una docente más de casualidad en las escuelas. Sabemos que hay una apertura a partir de, lo tengo que decir, de la gestión de Analía Arias. Gracias, Analía. Gracias, Analía. Muchas gracias, porque a partir de esa gestión en particular creemos que se están abriendo un montón de posibilidades. Pero ¿qué nos merecemos? Duplas pedagógicas, mayores cargos en las escuelas primarias, preceptores, maestras de apoyo por ciclo, gabinetes psicopedagógicos. Todas las escuelas nos merecemos tener el cargo MED, todas las escuelas nos merecemos tener bibliotecario, bibliotecaria. Bueno, no son cosas que suceden, no son las cosas que suceden, pero deberían ser así para que las escuelas estén completas. Y también pensábamos con Tito hoy que qué importante que es el trabajo de los equipos de gobierno escolar, porque pensamos las escuelas, porque nos sentamos a soñarla, nos sentamos a decidir qué queremos para nuestros chicos y nuestras chicas, y esa pasión que surge en esos encuentros de discusión es la que podemos transmitir a nuestros compañeros y compañeras que después nos acompañan en el camino. Así que bueno, es una cuestión de suma importancia. Sumar, para ir cerrando lo que decía María, esta cuestión que irrumpió en nuestras prácticas, que es el uso de las tecnologías, que si bien habíamos dicho antes, generó desigualdades, nosotros hubiésemos estado no sé cuánto tiempo más esperando ese impacto tecnológico en las escuelas. La pandemia apuró, aceleró eso. Seguir peleando por el derecho a la conexión, seguir peleando por el que cada estudiante pueda tener su computadora, su instrumento que les sirva para trabajar, pero también pensar que las propuestas que pudimos generar en tiempo de pandemia, que incluían tecnología, que incluían mirada crítica hacia los medios, distintas propuestas que hubieron, no pueden dejar de estar hoy en las escuelas. No puede estar ausente el trabajo también con la tecnología. Eso nos parecía importante, y está también el vínculo que se generó con las familias, ese acompañamiento, eso que nos pudo ayudar a transitar la pandemia, es algo que en la presencialidad tendremos que resignificar también. Pensar hoy qué acompañamiento pedimos, cómo nos vinculamos con la familia, qué esperamos de ellos, ¿sí? Y cómo